Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este caso veremos un ejercicio de probabilidad. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. En una población hay un 22% de personas que fuman y tienen hipertensión, y un 55% de personas que no fuman y no tienen hipertensión. Se sabe además que la probabilidad de tener hipertensión si se fuma es del 60%. Se pide, primero, calcular el porcentaje de no fumadores en la población. Segundo, calcular la probabilidad de que una persona no fume y tenga hipertensión. Tercero, calcular la probabilidad de que una persona fume o tenga hipertensión. Y cuarto, ¿depende la hipertensión de si se fuma? Bien, empezamos respondiendo a la primera pregunta, donde tenemos que calcular el porcentaje de no fumadores en la población. Bien, vamos a llamar F mayúscula al suceso fumar y T mayúscula al suceso consistente en tener hipertensión. En el enunciado nos dicen que hay un 22% de personas que fuman y tienen hipertensión. Esto en términos probabilísticos quiere decir que la probabilidad de fumar y intersección tener hipertensión es 0,22. También nos dicen que hay un 55% de personas que no fuman y no tienen hipertensión. Escrito en términos de probabilidad sería la probabilidad de el contrario de fumar, intersección el contrario de tener hipertensión. Y esto es 0,55. Y también nos dicen que la probabilidad de tener hipertensión si se fuma es del 60%. Esto se trata de una probabilidad ya condicionada, puesto que sabemos que las personas de las que estamos hablando son fumadoras. Así que, en términos probabilísticos, sería la probabilidad de tener hipertensión condicionado por fumar o por ser fumador. Y esto es de 0,6. Bien, antes de nada, vamos a construir el espacio probabilístico que explica el experimento y para ello tendremos un árbol estructurado en dos niveles, puesto que en el fondo estamos midiendo dos variables en cada uno de los individuos. El primer nivel, la variable X, sería la correspondiente al tabaco, si la persona fuma o no. Y la segunda variable, la variable Y, sería la correspondiente a la tensión. En el primer nivel, la variable puede tomar dos valores posibles, o la persona fuma o no fuma. Y en el segundo, también puede tomar dos valores posibles, o la persona tiene hipertensión o no lo tiene. Y aquí igual, o tiene hipertensión o no la tiene. De manera que el espacio muestral del experimento tiene cuatro casos posibles, que sería persona fumadora con hipertensión, el segundo caso, persona fumadora sin hipertensión, el tercer caso, persona no fumadora con hipertensión y el último caso, persona no fumadora sin hipertensión. Procedemos ahora a etiquetar las probabilidades de cada una de las ramas del árbol. La probabilidad de que una persona fume no la conocemos y por tanto tampoco conocemos la de que no fume. Precisamente es lo que nos están preguntando en el enunciado. La probabilidad de que la persona tenga hipertensión condicionado porque fuma sí que la conocemos, ¿vale? La probabilidad de tener hipertensión condicionado por ser fumador es 0,6. Y la de que no tenga hipertensión será justo la contraria, 1 menos 0,6, 0,4. La probabilidad de hipertensión en el caso de no fumador tampoco la conocemos, así que esto será la probabilidad condicionada de hipertensión condicionado por no ser fumador. Y aquí tendremos la probabilidad de no tener hipertensión condicionado por no ser fumador. Y finalmente,
Sí que conocemos las probabilidades de algunos de los sucesos elementales. La probabilidad del primer caso, fumar y tener hipertensión, no la dan, es 0,22. La probabilidad de no fumar y no tener hipertensión también no la dan, sería el último caso, y es 0,55. Así pues tenemos el árbol incompleto, pero como nos preguntan el porcentaje de no fumadores en la población, es precisamente esta probabilidad la que tenemos que calcular, pero podemos ver que es fácil calcularla si somos capaces de calcular la probabilidad de que una persona fume. Y recordemos que a la hora de calcular las probabilidades en los árboles, la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales se obtiene multiplicando las probabilidades de las ramas que conducen hasta él, de manera que sabemos que la probabilidad de fumar por 0,6 tiene que ser igual a 0,22. De manera que, simplemente despejando de aquí, tenemos que la probabilidad de que una persona fume será igual a 0,22 entre 0,6, lo que nos da 0,3667. Y por tanto, la probabilidad de que una persona no fume será la probabilidad al contrario, 1 menos 0,3667, es decir, 0,6333. O lo que es lo mismo, un 63,33% de personas fumadoras en la población. En segundo lugar, nos piden calcular la probabilidad de que una persona no fume y tenga hipertensión. La probabilidad de que una persona no fume y tenga hipertensión precisamente se corresponde con este caso que tenemos en el árbol. Y para calcular esta probabilidad podemos intentar completar el árbol, puesto que ya tenemos datos suficientes para ello. En primer lugar, como hemos calculado antes la probabilidad de que una persona fume y de que no fume, ahora podemos completar la probabilidad de algunos sucesos elementales más del árbol. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona fume y no tenga hipertensión será 0,3667 por 0,4, lo que nos da 0,1467. Y por último, para sacar esta probabilidad que nos falta, recordemos que la suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento tiene que ser 1, o si hacemos la resta, 1 menos 0,55 menos 0,1467 y menos 0,22, nos queda 0,0833. Por tanto, la probabilidad de que una persona no fume y tenga hipertensión es 0,0833. En tercer lugar, nos piden calcular la probabilidad de que una persona fume o tenga hipertensión. La probabilidad de que una persona fume o tenga hipertensión es la probabilidad del suceso fumar, unión, hipertensión. Recordemos que la unión va asociada al nexo O. Y la probabilidad correspondiente al suceso unión, si nos fijamos en el espacio muestral, de los 4 sucesos elementales, los que cumplen que la persona fuma o tiene hipertensión son el primero, el segundo y el tercero. Por tanto, la probabilidad de la unión de fumar y tener hipertensión será 0,22 más 0,1467 más 0,0833, lo que nos da una probabilidad de 0,45. Otra posibilidad sería haber aplicado la probabilidad del contrario, la probabilidad de fumar, unión, hipertensión es lo mismo que 1 menos la probabilidad del contrario, de fumar, unión, hipertensión, y la probabilidad del contrario de la unión, según las leyes de Morgan, es la probabilidad de la intersección de los contrarios.
el contrario de fumar, intersección, el contrario de hipertensión. Es decir, 1, y la probabilidad de no fumar y no tener hipertensión, el único caso que cumple el suceso no fumar y no tener hipertensión es el último, que es 0,55, así que de nuevo llegamos a 0,45. Y esta es la probabilidad de que una persona o bien fume o bien tenga hipertensión. Finalmente nos preguntan si depende la hipertensión de si se fuma. Bien, recordemos que para que dos sucesos sean independientes se tiene que cumplir que la probabilidad, en este caso de tensión condicionado por fumar, debería ser igual a la probabilidad de tener tensión. Bien, sabemos que la probabilidad de tener tensión condicionado por ser fumador es 0,6, mientras que la probabilidad de tener tensión, la probabilidad de este suceso, se correspondería con el primer caso y el tercer caso de los sucesos elementales del espacio muestral. Por tanto, la probabilidad de tener tensión será 0,22 más 0,0833, es decir, 0,3003. Y como se puede apreciar, la probabilidad de tensión es distinta de la probabilidad de tensión condicionado por fumar. Es mucho más probable tener tensión cuando se fuma que si no sabemos nada de la persona. Por tanto, podemos concluir que la hipertensión depende de fumar.